Bueno, les estaba diciendo que Armando Jare, con 86 años, muere, que fue ministro de Cultura muchos años, ministro de Educación, y que nosotros aquí estamos poniendo una serie los domingos a las 9 de la noche que se llama Leyendas del Exilio. Entrevistamos el otro día a una persona que fue miembro del 26 de julio y que él dijo aprendí a poner bombas con el 26 de julio. Sí, claro. O sea que yo no aprendí a poner bombas con la CIA, ¿no? Y que estuvo además en la Sierra Maestra, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablábamos en ese momento de una persona que fabricando una bomba le explota y claro, pierde las manos. No, ahí y está el hermano de Armando Jare, que poca gente conoce. Estos tipos, porque no, ahora lo están poniendo como el hombre que hizo la alfabetización. No, el hermano de Armando Jare, y hay un escrito que se llama mi hermano Enrique, murió fabricando una bomba y 2 personas más murieron. O sea, te imaginas la potencia de esa bomba, ¿no? Y esta gente, él era el jefe de acción y sabotaje en ese momento, según el propio Armando Jare. O sea, que estos no son unos santos ni unos niños, qué sé yo, que iban a rezar en la cabeza en Guanajuato. Y que el movimiento 26 de julio fue un movimiento esencialmente terrorista, ¿no? Lo que la historia, y nosotros en Leyendas del Exilio estamos tratando de rescatar, es injusta cuando si pones la bomba en nombre del 26 de julio eres un héroe, y si la pusiste en nombre de otra idea, pues entonces eres un terrorista. Eso es muy común. Yo creo que o juzgas a los dos iguales, escoge tú de qué bando lo haces, pero eso es no puede haber un doble criterio para un mismo hecho. Lo que pasa, y también, Cao, es algo que, y disculpa que yo sea, hoy esté así como de pisinguilla que se dice, pero a mí me cansa, son 60 años de dictadura. Ya a mí me cansa, o sea, eso está más que demostrado, que son unos criminales, que son unos delincuentes, los horrores que han hecho. O sea, yo creo que también... No, pero no te creas, porque aquí ahora nosotros sacamos eso... eso está muy bien. Entrevistamos a Irán y la gente dice que estamos haciendo una apología o un elogio al terrorismo, No, pero está muy bien lo que están haciendo con Leyendas del Exilio, porque obviamente como ha sido tan largo el proceso hay muchas nuevas generaciones que ni siquiera saben la gente está interesándose incluso en los no conocidos. Lo que ha pasado. Pero mi punto es que a casi 60 años de dictadura, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese es mi punto. ¿Y hacia dónde nos vamos a enfocar? ¿Te lo pregunto? Claro. Yo creo que todo tiene que ir, o sea, y febrero del 2018 marca la pauta. Señores, esto se acabó, está bueno ya, de darle vueltas al asunto, inventarnos, tú sabes. Febrero del 2018 vamos de frente y vamos a sacar y acabar con el castrismo. Que febrero del 2018 son las elecciones que empezaron ayer. Sí. ¿Y cómo vas a usar esas elecciones para acabar con el castrismo? Ahí hablábamos exactamente sobre eso cuando empezaba el programa. Yo creo que hay que acabar de desterrar de una vez por todas la idea de que con mecanismos democráticos se pueden remover regímenes totalitarios y sobre todo tan anquilosados como el régimen cubano. Me parece que todo esto de supuestamente participar en las elecciones, o había un proyecto relacionado con eso, o usar los mecanismos del régimen. Más de 100 opositores intentaron hacerlo y no se les permitió ni a uno. Mira, ¿o no es así? Se sabía que no iban a permitir nada. Hace poco nosotros hicimos un material bastante didáctico sobre cómo funciona el proceso. E incluso si hubieran ganado, hubieran tenido que juramentar a la llamada Constitución y orden jurídico del régimen, lo cual me parecería una aberración. O sea, usted como opositor iría a juramentar... La misma discusión que ha habido en Venezuela con la... Usted iría a juramentar el carácter socialista, eterno, el carácter eterno del socialismo, juramentar las violaciones de los derechos fundamentales. Lo que pasa es que yo creo en los caballos de Troya. Sí, pero los caballos de Troya se pueden hacer, Cao, cuando hay una combinación, cuando hay fuerzas realmente que están vivas y empujando. Pero cuando usted casi se está entregando en las manos de estos regímenes y aceptando sus reglas, pues sencillamente se está exponiendo, y es lo que se ha demostrado en los últimos tiempos, a permitirles a ellos hacer su jugada. A mí en lo particular me parece que entrar en esa lógica, y te lo decía, de los votos. ¿Cuál es la opción? La opción es, primero, me parece que el primer paso es desconocer a un régimen que no tiene ninguna legitimidad. Yo creo que si nosotros los opositores no desconocemos completamente a ese régimen, ¿cómo entonces le vamos a pedir a otros gobiernos que están coqueteando que no lo hagan? Pero yo creo que ¿Cómo le vamos a pedir a la Unión Europea que sancione al régimen si nosotros estamos aceptando y legitimando al régimen? Eso fue lo que pasó en Venezuela. En el momento que la oposición acepta ir a esas elecciones fraudulentas, las regionales, pues todo ese empuje que había internacional se fue enfriando. Yo creo Lo que pasa es que el régimen ese aspira a vivir sin oposición.
La oposición desconoce al régimen y entonces el régimen desconoce a la oposición, que siempre... Nunca nos ha reconocido. Bueno, pero entonces, me parece que aquí lo que nos tenemos que enfocar, y era lo que decía Ayler, ahí viene febrero de 2018, me parece que hay que recabar el apoyo de la comunidad internacional de cómo mismo se desconoció esa asamblea constituyente en Venezuela, se desconozca también esta transferencia de poder, esta construcción de esta dinastía tropical. Y en ese sentido, no entrar en esos mecanismos. Hay una trampa que tú explicabas el otro día, que es que los votos, por ejemplo, si votan 100 personas y 99 dejan el voto en blanco, ellos desconocen ese voto y entonces dice que el 100% votó porque nada más cuentan ese voto. Ese voto es el único válido. Sí, los votos en blanco son no son considerados votos válidos, ¿no? Exactamente. Hay una trampa tremenda. Luego, la prensa española, por ejemplo, tituló: hacen elecciones sin oposición en Cuba, ¿no? Elecciones del continuismo. Nadie en el mundo afuera se engaña, pero los cubanos no se saben los mecanismos democráticos y las nuevas generaciones. Por eso hicimos ese video para explicarle toda la trampa que lleva este mecanismo. Pero me parece, Cao, que en ese sentido es fundamental que haya un posicionamiento vertical, porque de lo contrario el régimen el régimen cubano, si hay que reconocerle algo, es que es un maestro del cinismo y del engaño. Bruno lo está acabando de mostrar con esa cara. Vamos a ver lo que dice Bruno hablando de eso. Ahí lo tenemos. Felices de estar ejerciendo ese derecho en un mundo convulso, crecientemente difícil, donde el derecho a manifestar libremente la voluntad de uno cada vez resulta más difícil, ¿no? En procesos electorales que atizan la división, el odio, en los que manda el dinero, los intereses corporativos, elecciones libres como la nuestra, y el mundo mirando y sintiendo que en Cuba hay también una alternativa. Claro, ojalá que los norteamericanos pudieran disfrutar de una jornada electoral como la que va a haber hoy en nuestro país, verla de primera mano, formarse su propia opinión de cómo es el sistema democrático cubano, del que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es creación propia y porque es universal, de participación ciudadana amplísima, basado en el mérito. Ojalá todo el mundo pudiera verlo así. ¿Se cree eso? Yo no creo que se pueda creer. No hay un ser humano que se pueda creer eso. Es lo más cínico que yo he oído en los últimos años. Pero, por ejemplo, repiten, van a la misma escuela, porque eso mismo me dijo a mí. Yo a todos les hice siempre la misma pregunta: ¿por qué no hacen elecciones competitivas? Claro. Que es el término que usó la viuda de Salvador Allende. Sí, sí. Y entonces es un discurso preparado, ¿no? Robaina, más o menos la misma historia. Pérez Roque me dijo esa misma bobería de que elecciones donde el dinero mandan. El propio Fidel igual, ¿no? Que las elecciones son las más puras y las más limpias, me dijo a mí en Panamá. O sea, tienen la cara muy dura, ¿no? Pero ahí estriba lo que te comentaba, Cao. Tú no puedes ir al terreno de un individuo que se maneja con ese nivel de cinismo a entrar en el plano, o sea, usando los mecanismos y la lógica. Pero ¿qué hacemos? No, porque mira, siempre ese es el problema. Opciones: caballo de Troya, que sería meterte dentro con sus propias reglas y jugar con sus propias reglas. Pero ni siquiera te dejan meterte dentro. Exactamente. Bueno, okay. ¿De qué estamos hablando? Segunda, protesta cívica en la calle, resistencia pasiva, qué sé yo, por las razones de que no tienen acceso a los medios de difusión, a la oposición le resulta difícil convocar a miles de personas a la calle. Por ejemplo, en Venezuela convocaban a través de Facebook, a través de Instagram. Y así todo. Pero en Cuba no tiene. Y lo ni tercero que esa queda posibilidad. es la lucha armada. La lucha armada hoy en día está prácticamente descalificada, porque no hay un solo guerrillero y tú tienes que alzado agregar apoyar. a esas variables el descontento popular y creciente que hay en Cuba. Estás viendo las incipientes aún, pero ya espontáneas protestas que ha habido. Es verdad. O hay otras opciones. Yo creo que con la segunda primero hay que explotarla bien, que no se ha podido hacer, no se ha hecho, pero hay posibilidades de hacerlo. La segunda, en el escenario la real. protesta cívica, la resistencia. Y la movilización de las personas. Cómo no, vamos a una pausa, regresamos enseguida, ¿no? ¿Por dónde le entra el agua al coco?